Un millonario devastado, tras perder a su familia, encuentra a un bebé abandonado en el parque y todo cambia para siempre. Hola, bienvenidos al canal, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Elliot siempre había soñado con una familia. Desde que él y Sara decidieron formar una vida juntos, sintió que por fin sus deseos de encontrar paz y construir un hogar sólido se harían realidad. Los días se llenaban de esperanza y felicidad. Vivían en una casona antigua en las afueras de Seattle, y el cuarto que habían pintado para el bebé brillaba con el sol que entraba cada mañana por las amplias ventanas. Elliot pasaba horas imaginando la vida que vendría, soñando despierto con el sonido de pequeñas risas llenando las habitaciones. Sara y él esperaban a su primer hijo. Cada mes de espera era una cuenta regresiva que avanzaba con emoción. Los dos se habían conocido de una manera tan inesperada que había sentido como si el destino mismo los hubiera unido. Sin embargo, nada los prepararía para lo que el destino traía en realidad. Aquel día, cuando Sara comenzó a sentir que era el momento, ambos se dirigieron al hospital. Elliot apretaba su mano, sintiendo el nerviosismo y la alegría mezclándose en cada latido de su corazón. Se decía a sí mismo que todo iría bien, que nada malo podía pasar. Era joven, llena de vida, y en su mente, este era solo un paso más hacia ese futuro de felicidad que habían visualizado tantas veces. Pero las horas avanzaron, y pronto la inquietud de los médicos comenzó a crear un vacío en él. Se encontraba solo en la sala de espera, mirando el reloj que parecía avanzar lento, interminable. ¿Por qué nadie sale a decirme nada?, pensaba con ansiedad creciente. Cada sonido en el pasillo lo sobresaltaba, cada puerta que se abría lo hacía levantarse, esperando que finalmente alguien llegara con noticias buenas, con una sonrisa que le dijera que todo había salido como debía. El médico apareció finalmente, pero no con el rostro que él había esperado. Al verlo, Elliot sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. Las palabras no eran necesarias, lo que venía después solo confirmó lo que su intuición ya le había susurrado con cruel claridad. Sara se había ido, y su bebé también. Un silencio se apoderó de él mientras escuchaba los detalles. No hubo complicaciones al principio, pero, en un momento, las cosas tomaron un rumbo irreversible. Habían hecho lo posible, le dijeron, pero había llegado un punto en el que no pudieron hacer nada más. Elliot no escuchó mucho más. Solo sentía un hueco que lo retumbaba en el pecho, un vacío que no podía describir. Le temblaban las manos y cuando se dio cuenta, estaba fuera del hospital, con las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor como testigos de su devastación. La lluvia comenzó a caer suave, como si el cielo quisiera acompañarlo en su dolor. Caminó sin rumbo, cruzando calles desiertas y perdiéndose en sus pensamientos. No podía imaginar un mundo sin ella y sin el hijo que nunca conocería. Cerró los ojos e intentó recordar su risa, la manera en que ella lo había mirado en los últimos meses, llena de esa esperanza que ahora se le escurría de las manos como arena. ¿Qué sentido tiene todo esto?, pensó, mientras su mente intentaba aferrarse a cualquier pensamiento que le diera una razón para continuar. No encontró ninguna. Sus pasos lo llevaron hasta un parque oscuro y solitario. Buscó entre sus bolsillos, y sus dedos encontraron una pequeña navaja que guardaba casi sin saber por qué. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que quería hacer. No tenía fuerzas para seguir adelante sin ellos. Pero entonces, algo rompió el silencio. Un sonido suave, un sollozo apagado, como si alguien más estuviera en esa noche de dolor. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego escuchó de nuevo, esta vez más claro, un llanto que venía desde algún rincón oscuro. Se detuvo, buscando el origen de aquel sonido que resonaba en la noche, interrumpiendo su dolor. El llanto venía desde un árbol cercano al parque, y, aunque al principio dudó, se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y extrañeza. ¿Quién dejaría a un niño aquí?, pensó, mientras sus manos temblaban. Finalmente, retiró unas cobijas y encontró al bebé pequeño, indefenso, con la piel enrojecida y los ojos cerrados, sin entender nada de lo que ocurría a su alrededor. No supo cuánto tiempo estuvo mirándolo, perdido en el asombro de lo que tenía frente a sí. No había planeado este encuentro, pero en ese instante, el vacío en su pecho dio un vuelco. ¿Cómo alguien podría hacer esto?, pensó, sintiendo que el dolor que lo ahogaba tomaba un rumbo inesperado,
como si en ese instante su tristeza encontrara un nuevo lugar al cual dirigirse. Observó a aquel bebé indefenso, con su pequeño cuerpo envuelto en mantas desgastadas, acurrucado en la oscuridad como él mismo se sentía por dentro. Sin entender del todo por qué, Elliot extendió los brazos y tomó al bebé entre ellos. La piel de la criatura estaba fría, sus pequeñas manos temblaban, y Elliot, en un impulso de protección, se quitó su abrigo y lo envolvió cuidadosamente, tratando de transmitirle algo de calor. Algo en el contacto con el bebé le recordó que, a pesar de la tragedia, ambos seguían allí, respirando en medio de aquella soledad, compartiendo una herida que parecía irremediable. Al sentir el peso de aquel pequeño cuerpo, fue como si una chispa de vida recorriera su interior, algo diminuto, pero que él necesitaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No sabía qué hacer, no tenía un plan. Había salido del hospital dispuesto a terminar con todo, pero ahora aquel niño lo miraba con esos ojos cerrados, ajeno a la crueldad del mundo, y él, sorprendido, sintió que la desesperación cedía un poco. Tú también estás solo, pensó, casi en un susurro. Y mientras la lluvia caía suavemente, aquella conexión lo hacía tambalearse entre el dolor y una sensación extraña de necesidad compartida. Sin rumbo, caminó hacia su auto, sosteniendo al bebé como si fuera el último ancla que le quedaba en el mundo. Sus pasos, que antes no tenían dirección, ahora eran guiados por una fuerza que apenas comprendía. Al llegar a su auto, lo acomodó cuidadosamente en el asiento del copiloto, sujetándolo con su abrigo para que no se moviera. Mientras manejaba, sus pensamientos se debatían entre la pérdida de Sara y el destino de este niño que, de algún modo, había aparecido en el momento justo para interrumpir su oscuridad. De regreso a casa, la inmensa casona en las afueras de Seattle lo recibió con su frialdad habitual. Era un lugar que habían decorado juntos con tanto cuidado, preparando todo para la llegada de su hijo. Ahora, Elliot miraba esos rincones y sentía que cada espacio llevaba el eco de lo que había sido un sueño roto. Pero la presencia del niño le daba un pequeño respiro. Aquel niño era un extraño, alguien que le recordaba lo que había perdido, pero también era una inesperada razón para que sus pies no volvieran a perderse en la desesperación. Una vez dentro, depositó al bebé en el sofá de la sala, arreglando una pequeña cuna improvisada con las mantas que encontró. Lo miró durante un largo rato, con los ojos enrojecidos y las manos aún temblorosas, sin saber qué hacer después. Quería romper a llorar, gritar, descargar el dolor que llevaba dentro. Sin embargo, el niño, con su frágil respiración y su paz inexplicable, le daba una calma que lo confundía. Elliot recordaba las palabras de Sara, quien siempre le había dicho que las cosas suceden por una razón, incluso cuando no se entienden de inmediato. La sensación de que ella le había dejado un último mensaje se hacía más fuerte. ¿Y si este bebé era una señal? ¿Un recordatorio de que, a pesar de la tragedia, había aún algo por lo que seguir adelante? Se recostó en el sofá junto al pequeño y dejó que el cansancio lo venciera, mientras su mente se llenaba de los recuerdos de Sara y de ese futuro que nunca llegó. Elliot despertó unas horas después, cuando el bebé comenzó a llorar. La claridad de la mañana entraba por las ventanas, llenando la sala con una luz que, aunque suave, le parecía abrumadora. Parpadeó, dándose cuenta de que se había quedado dormido. No tenía experiencia con bebés, hasta hacía poco, la paternidad era solo un sueño, y ahora tenía a un pequeño ser que lo necesitaba. Con manos torpes, intentó tranquilizarlo, tarareando una canción que Sara solía cantar en casa cuando preparaban el cuarto del bebé. El niño lo miraba con sus grandes ojos oscuros, sin entender nada, pero confiado en los brazos que lo sostenían. Elliot, aún desconcertado, sentía que algo en su interior cambiaba. Cada minuto que pasaba con el niño era una pequeña dosis de esperanza, algo que no sabía que podía volver a sentir. Sin saber a quién acudir, decidió llamar a Susan, su ama de llaves, quien había trabajado para él durante años y conocía cada detalle de su vida. Susan llegó temprano en la mañana, y al ver el estado de Elliot y al bebé en sus brazos, comprendió que algo profundo había sucedido. No necesitó muchas explicaciones. Con su sabiduría silenciosa, tomó al niño y comenzó a atenderlo, mientras Elliot intentaba reunir sus pensamientos. Después de un rato, él rompió el silencio. Lo encontré anoche, en un parque, debajo de un árbol. No podía dejarlo allí,
dijo, sintiendo que las palabras salían entrecortadas. Susan lo miró con comprensión, sin cuestionar su decisión, solo ofreciendo el apoyo que él tanto necesitaba. Hiciste lo correcto, murmuró ella, y en ese momento, Elliot sintió que tal vez, por primera vez desde la muerte de Sarah, había tomado una decisión que le daba algo de paz. A lo largo de ese día, Susan le enseñó lo básico para cuidar de un bebé, cómo alimentarlo, cómo cambiarlo, cómo acunarlo para que se calmara. Elliot, aunque torpe en sus movimientos, se entregaba a la tarea con una dedicación que lo sorprendía. No tenía la certeza de que este niño fuera a quedarse con él, pero sentía la necesidad de cuidarlo, de brindarle un respiro del abandono que había vivido. Cada noche desde entonces, Elliot se sentaba junto a la cuna improvisada, observando a aquel niño que, de alguna manera, le devolvía una razón para seguir adelante. Aún sentía el vacío de la pérdida, la angustia de la ausencia de Sarah y de su hijo no nacido, pero en los ojos de ese bebé encontraba algo que le daba aliento. Era como si ambos se dieran fuerzas para continuar, cada uno ayudando al otro a no caer. A medida que pasaban los días, Elliot se daba cuenta de que el dolor seguía allí, pero la presencia del bebé le daba un motivo para enfrentarlo. Sentía que ese niño, a pesar de su vulnerabilidad, le ofrecía una especie de consuelo que él jamás habría imaginado. Con cada día, sus miedos y su tristeza encontraban una salida en el acto simple de cuidar de alguien que dependía de él. Un día, mientras observaba cómo el bebé se movía en su cuna, su mente volvió a las palabras de Sarah: las cosas se arreglan. ¿Podría esto realmente ser cierto? Aunque su dolor no desaparecía, aunque la herida seguía abierta, Elliot comenzaba a entender que, tal vez, este niño había llegado a su vida con un propósito que aún no alcanzaba a comprender. Con cada día que pasaba, Elliot notaba cómo su vida comenzaba a tomar un rumbo diferente, uno que jamás hubiera imaginado. La llegada del bebé, a quien ya había empezado a llamar Lucas en su mente, lo obligaba a salir de ese letargo de dolor en el que se había sumido desde la pérdida de Sarah. Aunque el niño no era suyo, aunque no sabía de dónde había venido ni por qué había sido abandonado, algo en él lo hacía sentir que tenía una obligación. Era un impulso profundo y sincero que lo empujaba a actuar como si, de algún modo, aquel bebé le perteneciera. Durante las primeras semanas, Elliot se ocupó de cada detalle como si se tratara de un negocio importante, algo que debía manejarse con precisión y responsabilidad. Consultó a abogados, habló con trabajadores sociales y hasta investigó registros de recién nacidos. Lo atormentaba la posibilidad de que el niño pudiera tener una familia legítima, alguien que lo estuviera buscando. No soportaba la idea de encariñarse para luego enfrentarse al dolor de entregarlo a otros. Pero, al mismo tiempo, cada vez que lo miraba, sentía que la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Los abogados le explicaron que, aunque no existían denuncias ni reclamos de un bebé perdido que coincidieran con Lucas, eso no aseguraba que estuviera libre para adoptarlo. Elliot debía seguir un proceso lento y complejo, algo que garantizara que, en caso de decidirlo, pudiera convertirse en su tutor legal. Las palabras del abogado lo golpearon más fuerte de lo que había esperado. No será fácil. Si decide seguir adelante, será un compromiso de por vida. Ese pensamiento le pesaba y, al mismo tiempo, le daba fuerzas. Un compromiso de por vida. Se lo repitió, casi como un susurro, sintiendo cómo esas palabras se afianzaban en su pecho. Era una promesa que, por alguna razón, no le costaba considerar, pero que también lo aterraba. ¿Estás seguro de esto, Elliot? Después de todo lo que has pasado, tal vez deberías pensarlo mejor, le dijo Susan, mirándolo con esa mezcla de comprensión y preocupación que solo ella sabía expresar. Elliot suspiró, observando a Lucas en los brazos de Susan. El niño lo miraba con esos ojos oscuros, profundos, que parecían observarlo con una seriedad inexplicable para alguien tan pequeño. No sé si estoy seguro de nada. Pero no puedo, simplemente no puedo alejarme de él, confesó, sorprendiéndose de la sinceridad de sus propias palabras. Cada día parecía traer consigo una nueva prueba, una nueva razón para cuestionar sus decisiones. Las noches eran las más difíciles, cuando se quedaba solo con sus pensamientos y la casa sumida en silencio. Podía ver en su mente la imagen de Sarah, recordaba cómo ella hablaba de sus sueños de ser madre, de cómo, juntos, habían planeado cada detalle del futuro de un hijo que jamás conocerían. Ahora,
La vida le había puesto a Lucas en el camino, alguien que necesitaba tanto amor y seguridad como él había deseado dar. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte. Así nos ayudas a seguir trayendo nuevos relatos para ti. Gracias y continuemos. Con el paso de los días, Elliot notaba cómo Lucas respondía a su presencia. El niño parecía confiar en él, en su voz, en el calor de sus brazos. A veces, después de que se quedaba dormido, Elliot se permitía contemplarlo en silencio, sintiendo un aprecio que era tan nuevo como inesperado. Al ver esos pequeños dedos aferrándose a su dedo, experimentaba una paz que no había sentido en años. Era como si, de alguna manera, su propio dolor se suavizara al cuidar de alguien más. Pero a pesar de sus sentimientos, la incertidumbre lo atormentaba. Las noches en vela, los trámites interminables y la constante espera de una respuesta sobre el destino de Lucas lo llenaban de ansiedad. Aunque ya había comenzado el proceso legal para asegurarse de que el niño no fuera reclamado por nadie más, sabía que aún había muchos obstáculos. Y mientras la burocracia avanzaba, él intentaba llenar el tiempo dándole a Lucas una rutina que fuera lo más cercana a una familia. Uno de esos días, mientras estaba en la oficina de abogados revisando los avances del caso, Elliot sintió como el peso de la decisión se hacía cada vez más real. El abogado lo miró con una expresión seria y le dijo: si decides continuar, esto no será algo temporal. Si te comprometes a adoptar a este niño, será un camino largo. Y aunque logres la custodia, él necesitará atención, cuidados, alguien que esté dispuesto a no rendirse. Elliot asintió en silencio, dejando que las palabras del abogado se filtraran en su mente. No tenía todas las respuestas, pero sabía que, a estas alturas, el niño ya formaba parte de su vida. Y aunque el miedo lo embargaba, estaba dispuesto a intentarlo. Haré lo que sea necesario, fue lo único que respondió, consciente de que no podía seguir buscando excusas. Lucas lo necesitaba. Con la decisión tomada, Elliot regresó a casa esa noche con una determinación que no había sentido desde la pérdida de Sarah. Al llegar, encontró a Susan sosteniendo a Lucas en sus brazos, quien sonreía, balbuceando palabras incomprensibles. Susan lo miró y, al ver su expresión, supo que Elliot había dado un paso importante. Entonces, preguntó Susan, con un brillo en los ojos que no lograba ocultar. Elliot asintió y, con una media sonrisa, dijo: Lucas se queda. Es mi hijo Susan. Lo es desde el día en que lo encontré. La confesión salió de sus labios sin esfuerzo, y al decirlo en voz alta, sintió como un peso se desvanecía. Era como si, finalmente, hubiera aceptado lo que su corazón había decidido desde el principio. Susan, con una sonrisa que reflejaba la aprobación y el cariño que sentía por él, simplemente le extendió al niño. Elliot lo tomó en sus brazos y sintió como Lucas, en un gesto instintivo, apoyaba su cabecita contra su hombro, buscando su calor. En ese momento, Elliot comprendió que, aunque la vida le había arrebatado tanto, le estaba dando una segunda oportunidad de ser padre, de cuidar a alguien que lo necesitaba tanto como él mismo. Esa noche, mientras acunaba a Lucas para que se durmiera, pensó en el futuro que les esperaba. Los días no serían fáciles, su vida cambiaría de formas que aún no podía prever. Pero ahora sabía que no estaba solo. Su responsabilidad con Lucas no era solo una obligación, era un lazo que ambos habían creado en medio de la soledad. Por primera vez en mucho tiempo, Elliot se sintió en paz. Con la decisión tomada y la determinación renovada, Elliot comenzó a reorganizar su vida en torno a Lucas. Aunque el proceso legal para la adopción era arduo, cada día se sentía más comprometido con el niño. Lucas había comenzado a llenar ese vacío que Sarah y su hijo no nacido habían dejado, brindándole una razón para levantarse cada mañana. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era su abogada de confianza. Elliot, hay algo importante que debes saber sobre el caso, dijo en un tono que dejó entrever cierta cautela. Se acomodó en su silla, preparándose para escuchar cualquier complicación que pudiera surgir. Encontramos a alguien que podría tener relación con el bebé. La policía localizó a una joven llamada Lorena Dorsey. Según su expediente, estuvo hospitalizada hace meses por una complicación durante el parto y fue dada de alta sin llevarse al bebé. Hasta ahora, no había forma de contactarla,
pero hace poco se presentó para pedir ayuda social y mencionó que tuvo que tomar decisiones difíciles después de dar a luz. Hay una posibilidad de que Lucas sea su hijo. La noticia fue como un golpe. Por más que había intentado prepararse para la posibilidad de que alguien reclamara al niño, sentirlo tan cercano era devastador. El rostro de Lorena, desconocido pero ahora significativo, se cruzó en su mente como un obstáculo entre él y Lucas. Ella quiere recuperarlo, fue lo único que pudo preguntar, con la voz quebrada. Linda respondió con calma, no lo sabemos aún, pero debemos hablar con ella antes de proceder. Ella pidió conocer a la persona que tiene al bebé. Nos pidió tiempo para decidir qué hacer. Elliot colgó el teléfono en silencio, sintiéndose atrapado en una pesadilla. Había llegado a amar a Lucas como a un hijo. Ahora, la posibilidad de que alguien más tuviera derecho sobre él lo aterraba. A la mañana siguiente, Elliot se encontró con la abogada para discutir los detalles del encuentro. Decidieron que lo mejor era que Lorena viera a Lucas en un lugar neutro, donde ambos pudieran conocerse con calma y sin presiones. Finalmente, el día del encuentro llegó. Elliot y Lucas llegaron al lugar acordado, un pequeño centro de reuniones, acompañado de la abogada y un trabajador social. Había una tensión en el aire, y aunque intentó mostrarse calmado, el miedo a lo desconocido era abrumador. Al poco tiempo, Lorena apareció. Era una joven delgada, con la mirada cansada y el rostro demacrado, como si llevara mucho tiempo soportando una carga demasiado pesada. Hola, comenzó Lorena con voz entrecortada, sin apartar la vista del bebé. No sé ni cómo empezar esto. Todo esto ha sido muy complicado para mí. Elliot la escuchó en silencio, sin atreverse a decir nada, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Lorena explicó que había pasado por una situación desesperada tras el parto. Sin familia, sin apoyo y con una situación económica crítica, había sentido que no tenía más opción que dejar al niño. Pensé que sería lo mejor para él. No tenía forma de darle una vida digna. No fue una decisión fácil, pero tampoco me quedó otra opción. Y ahora que veo que está bien, con usted, no sé qué hacer, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Elliot tragó en seco, sintiendo que sus propios sentimientos se mezclaban con los de Lorena. Podía ver que ella había sufrido, que aquel niño no había sido abandonado por desamor, sino por una situación de desesperanza. Con el corazón en la garganta, se atrevió a hablar. Sé lo que significa perder a alguien que amas, Lorena. Lucas ha sido lo que me ha dado una razón para seguir adelante. Sé que no soy su padre biológico, pero en estos meses él se ha convertido en una parte fundamental de mi vida. Las palabras quedaron en el aire, y Lorena lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Yo solo quiero que él esté bien, respondió ella en un susurro, su voz quebrada. Quiero que tenga lo que yo no pude darle. Pero también quería verlo, saber que está bien y que alguien lo cuida. Elliot asintió, sintiendo que aquella confesión era todo lo que necesitaba escuchar. Hubo un largo silencio entre los dos. Finalmente, Lorena se acercó a Elliot, mirando a Lucas una última vez con una expresión de ternura. Con voz baja y temblorosa, le dijo, gracias, por todo lo que has hecho por él. Sé que estará mejor contigo. En ese instante, Elliot sintió que el peso que había estado cargando se desvanecía. Lorena, con lágrimas en los ojos, le acarició suavemente la mejilla a Lucas y se despidió sin mirar atrás, dejando al pequeño en los brazos de quien sabía que sería su verdadero hogar. Elliot, aún temblando, lo sostuvo con más fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque no sabía qué futuro les aguardaba, estaba decidido a cuidar de Lucas con todo el amor y la dedicación que el niño merecía. Finalmente, el lazo que los unía quedaba sellado. Pasó un tiempo, exactamente 4 años desde que Elliot tomó la decisión de adoptar a Lucas. En ese tiempo, su vida había cambiado de manera drástica, no solo por los desafíos de ser padre, sino también por las transformaciones que aquella relación había traído a su corazón. Lucas se había convertido en el centro de su mundo, un niño lleno de energía, curiosidad y alegría, que cada día le recordaba cuánto significado le había traído a su vida. La casa de Elliot, que antes había estado envuelta en una atmósfera de silencio y tristeza, ahora rebosaba de vitalidad.
Los juguetes de Lucas decoraban los rincones, y el eco de sus risas llenaba el hogar, creando una paz que él nunca creyó posible después de la pérdida de Sara. Durante ese tiempo, había tomado la decisión de criar a Lucas como si fuera suyo, brindándole todo el amor y la seguridad que necesitaba. Pero, en el fondo, una parte de él siempre había sentido una conexión con Lorena, la mujer que lo había traído al mundo y que, en su desesperación, lo había dejado en manos de alguien que pudiera darle un futuro mejor. A menudo se encontraba pensando en ella, preguntándose cómo estaría, si habría encontrado algo de paz tras aquella decisión tan difícil. Era un pensamiento recurrente, una pequeña inquietud que no terminaba de disiparse. Una tarde, mientras Lucas jugaba en el jardín, se sentó a observarlo y notó un gesto en su rostro, una expresión que parecía tan similar a la de Lorena en aquel día que se encontraron por primera vez. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese momento, comprendió que, aunque había sido el padre de Lucas en cada paso, también le debía algo a ella. Fue entonces cuando surgió en él un impulso que no pudo ignorar. Decidió que, por el bien de Lucas y en honor a la promesa que una vez le había hecho a Lorena, debía intentar contactarla. No podía pretender que el pasado no existía. Lucas tenía derecho a saber sobre su origen, a entender la historia que había detrás de su vida. Aunque al principio le costó aceptar esta idea, terminó por convencerlo el hecho de que no podía negar a su hijo una parte de su identidad. Y así, con la ayuda de Linda, su abogada, comenzó a buscar a Lorena. Pasaron algunos días hasta que Linda le dio una respuesta. Habían encontrado a la mamá de Lucas viviendo en un pequeño departamento en las afueras de Seattle, trabajando como asistente en una biblioteca local. Elliot se sorprendió al enterarse de que estaba tan cerca, como si, sin saberlo, ella hubiera permanecido a su alcance todos esos años. Decidió que lo mejor era contactarla personalmente, y después de mucho pensarlo, le envió un mensaje breve, respetuoso, en el que le expresaba su deseo de que pudiera reencontrarse con Lucas. Elliot sintió una mezcla de ansiedad y expectación al enviar ese mensaje. No sabía cómo reaccionaría Lorena, ni siquiera estaba seguro de lo que él mismo sentía al respecto, pero algo en su interior le decía que esto era lo correcto. Para su sorpresa, ella respondió rápidamente. Aceptó la invitación con gratitud y respeto, y acordaron verse en un parque cercano, un lugar donde Lucas pudiera sentirse cómodo y disfrutar del ambiente al aire libre. Cuando llegó el día del encuentro, Elliot sintió una leve tensión en el aire. Lucas corría alegremente por el parque, y él, con el corazón acelerado, miraba a su alrededor, esperando ver aparecer a Lorena en cualquier momento. A lo lejos, una figura familiar comenzó a acercarse, y su corazón dio un vuelco. Ella lucía diferente, aunque seguía teniendo la misma expresión de serenidad y fuerza que había visto aquella primera vez. Sus ojos, oscuros y profundos, lo miraban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando Lorena vio a Lucas, su expresión se iluminó con una ternura que Elliot no había visto antes. Lucas, sin comprender del todo quién era aquella mujer, se mostró tímido al principio, pero su curiosidad fue mayor. Elliot, con voz calmada y suave, le dijo, Lucas, ella es Lorena, una amiga que quería conocerte, ¿por qué no le muestras esos trucos de acrobacias que has aprendido? Lucas, animado por la propuesta, le dedicó una sonrisa y, sin pensarlo mucho, comenzó a correr y a hacer piruetas, mostrándole a Lorena sus habilidades. Mientras Lucas jugaba, ella y Elliot se sentaron en una banca cercana, observándolo en silencio. Está tan grande, dijo ella, con una voz llena de nostalgia. Gracias por darle una vida tan hermosa, Elliot. Sus palabras eran sinceras, cargadas de una emoción que él podía sentir. Él asintió, sin apartar la vista de Lucas, quien ahora reía y correteaba, completamente ajeno a la intensidad de aquel momento. No tienes que agradecerme. Sé que tu decisión no fue fácil, y sé cuánto amor hay en él gracias a ti, respondió él, sorprendido de su propia sinceridad. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de sentimientos no expresados, pero también de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Ambos compartían algo que iba más allá de la paternidad, un amor por el mismo niño, un deseo genuino de que tuviera una vida plena. A partir de ese día, comenzaron a verse de vez en cuando, de manera casual y sin presiones. Elliot permitía que Lorena pasara tiempo con Lucas, siempre de manera natural, sin hacerle preguntas incómodas.
Con cada encuentro, ellos se acercaban un poco más, como dos personas que, a pesar de sus diferencias y el tiempo que los había separado, compartían un vínculo profundo. Los meses pasaron, y el contacto entre ellos se fue haciendo cada vez más natural. Las visitas de Lorena se volvieron parte de la vida de Lucas, quien la aceptaba con la inocencia de un niño, disfrutando de cada momento sin cuestionar demasiado. Para Elliot, la presencia de Lorena también se fue convirtiendo en algo esencial, un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que la vida les había arrebatado, ambos habían encontrado en Lucas un motivo para seguir adelante. Poco a poco, Elliot comenzó a ver en Lorena algo más que a la madre de Lucas. La admiraba por su fortaleza, por la valentía con la que había enfrentado su pasado, y por la honestidad con la que se entregaba a la vida de su hijo, sin pedir nada a cambio. Cada vez que compartían una conversación, sentía cómo su atracción hacia ella crecía, aunque intentaba mantenerla a raya. Sabía que sus sentimientos estaban ahí, latentes, pero también temía el impacto que podrían tener en la vida de Lucas. Por su parte, ella también parecía sentirse más cómoda en la presencia de Elliot. Había pasado de una relación distante a una cercanía que, en ocasiones, parecía rozar el borde de algo más profundo. Compartían confidencias sobre Lucas, reían de las travesuras del niño y pasaban largas horas conversando sobre temas que no habían tenido oportunidad de abordar en años. Era como si, sin habérselo propuesto, hubieran encontrado en el otro un compañero que los comprendía más allá de las palabras. Una tarde, mientras Lucas dormía una siesta en casa, Elliot y Lorena se quedaron en la sala, compartiendo una taza de café. En un momento de silencio, sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elliot sintió un impulso incontrolable de acercarse a ella, de compartir ese sentimiento que había crecido silenciosamente en su corazón. Pero se contuvo, consciente de que no era el momento adecuado. Sin embargo, el leve sonrojo en el rostro de Lorena le hizo entender que, quizá, ella también compartía esos sentimientos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y expectativa. Elliot no dejaba de pensar en ella, en lo que significaba su presencia en su vida y en la de Lucas. Para Elliot, la vida había dado un giro inesperado. Lo que había comenzado como una simple búsqueda para dar a Lucas una parte de su historia se había convertido en un viaje hacia un sentimiento que no esperaba. Y aunque el futuro era incierto, sabía que su corazón, después de tanto tiempo, estaba listo para abrirse de nuevo. Desde el reencuentro, Lorena y Elliot habían desarrollado una relación genuina y cercana, que poco a poco se fue entrelazando con la vida de Lucas. Él, encantado con la presencia de su amiga, la recibía con entusiasmo cada vez que ella visitaba, y en su inocencia, no comprendía las emociones complejas que estaban en juego. Para él, ver a su papá y a Lorena juntos se había vuelto una imagen habitual, algo que le brindaba una sensación de comodidad y seguridad. Elliot, por su parte, había comenzado a notar cómo la presencia de ella no solo afectaba a Lucas, sino también a él mismo. Había algo que lograba calmar sus pensamientos y hacer que los días difíciles fueran más llevaderos. Una noche, mientras Lucas dormía en su habitación, Elliot y Lorena decidieron sentarse en el porche de la casa, algo que se había convertido en una especie de tradición para ellos en las últimas semanas. Con una copa de vino en la mano, se relajaron en silencio, escuchando el sonido de la brisa y dejando que la tranquilidad de la noche los envolviera. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte. Así nos ayudas a seguir trayendo nuevos relatos para ti. Gracias y continuemos. Elliot miraba las estrellas, pero su atención regresaba constantemente a Lorena, quien observaba el paisaje con una expresión de paz. Finalmente, rompió el silencio, ¿sabes? Nunca pensé que mi vida terminaría así. No me refiero a Lucas, sino a todo lo que trajo consigo, incluyendo conocerte a ti. Había una honestidad en sus palabras que no podía contener, y Lorena lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sé lo que quieres decir, respondió ella en voz baja. La vida cambia de maneras que a veces no podemos anticipar. Si alguien me hubiera dicho que algún día volvería a estar aquí, contigo, viendo a Lucas crecer tan feliz, no lo habría creído. Él asintió, sintiendo que había más que quería decirle, pero sin saber cómo expresarlo. En lugar de hablar, se limitó a mirarla, admirando cada rasgo de su rostro, la luz suave que iluminaba sus ojos, y la tranquilidad que irradiaba su presencia. Era como si, poco a poco, el espacio entre ambos se fuera acortando. Las visitas de Lorena se hicieron cada vez más frecuentes, y cada una de ellas estaba cargada de una complicidad que solo ellos entendían. Algunos días después, en una de esas tardes de juegos con Lucas, Lorena tuvo que marcharse antes de lo habitual.
Lucas, acostumbrado a su compañía, la miró con tristeza y, sujetándole la mano, le preguntó con esa voz suave y llena de inocencia, ¿por qué no te quedas? Hoy jugamos como una familia. Elliot y Lorena intercambiaron una mirada, sintiendo como aquellas palabras rompían la barrera de lo no dicho. Para Lucas, su presencia era un símbolo de familia, una figura tan familiar como su propio padre. Elliot sintió una mezcla de ternura y anhelo, esas palabras inocentes lo hacían imaginar un futuro que, hasta entonces, había evitado pensar. Ella, sin embargo, sonrió dulcemente y besó la frente del niño. Nos veremos pronto, Lucas, le susurró antes de despedirse, sin poder esconder la emoción que le embargaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Elliot se quedó pensativo, observando a Lucas mientras regresaba a sus juguetes, feliz y tranquilo. Esa imagen, tan sencilla y cotidiana, le hizo reflexionar sobre la relación que había desarrollado con Lorena. Sin proponérselo, había llenado un espacio en su vida, un rincón de su corazón que él había sellado con el dolor de la pérdida de Sara. Al día siguiente, durante una caminata juntos, Elliot se armó de valor y le habló abiertamente. Lorena, sé que tu vida ha cambiado tanto como la mía, y que quizás esto sea una locura, pero, desde que empezaste a venir, desde que has sido parte de la vida de Lucas, me he dado cuenta de que hay algo entre nosotros que no puedo ignorar, continuó Elliot, sintiendo que, por primera vez, hablaba desde el fondo de su corazón sin reservas. Ella, visiblemente emocionada, tomó una respiración profunda. Elliot, también siento lo mismo. Al principio, pensé que todo esto sería demasiado complicado. Sentía culpa, incluso miedo, de acercarme a Lucas, y mucho menos a ti. Pero conforme pasaba el tiempo, he encontrado aquí algo que nunca imaginé. Ustedes, se han vuelto una parte de mí también. La conversación se extendió durante horas, en un intercambio de confesiones que les permitió abrirse por completo, como si finalmente estuvieran permitiéndose sentir lo que hasta entonces habían reprimido. Con el paso de los días, ambos se dieron cuenta de que, aunque sus pasados habían sido difíciles, el tiempo les había dado una segunda oportunidad. Comenzaron a permitirse disfrutar de momentos compartidos, caminatas familiares y cenas sencillas, y en cada ocasión, el vínculo que los unía se hacía más fuerte. Lucas, sin comprender del todo lo que ocurría, se adaptó sin dificultad a esta nueva realidad, acogiendo a Lorena en su vida como algo que siempre había estado ahí. Para él, las risas compartidas y las caricias suaves eran señales de un hogar más amplio, un amor incondicional que comprendía sin necesidad de explicaciones. Elliot, cada vez más convencido de sus sentimientos, decidió que era momento de dar un paso más. Con el corazón latiendo con fuerza y la seguridad de que estaba en el camino correcto, una tarde invitó a Lorena a una cena especial. Cuando la noche cayó y se encontraron juntos en la mesa, Elliot miró a Lorena con una expresión que ella reconoció como el comienzo de algo nuevo. Sin más preámbulos, tomó su mano y le confesó en voz baja, no sé si el destino, la casualidad o algo más nos ha unido de esta forma, pero sé que no quiero seguir adelante sin ti. No quiero que Lucas crezca sin verte a su lado. Ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa, apretó su mano, respondiéndole con una mezcla de amor y gratitud. Yo también he estado esperando este momento. No hay lugar donde prefiera estar. En ese instante, ambos comprendieron que la vida, a través de su encuentro y del amor por Lucas, les había dado una nueva oportunidad. El tiempo pasó, y la relación entre ellos se convirtió en una historia de amor que, aunque marcada por el pasado, crecía cada día con renovada esperanza. Lucas, que ahora había crecido y era un niño lleno de vida y energía, había aceptado a Lorena como parte de su vida con una facilidad y una alegría que Elliot encontraba conmovedoras. Para Lucas, sus padres y su hogar representaban un refugio cálido y seguro, un lugar donde las risas y los abrazos eran el lenguaje diario de amor. Elliot y Lorena, tras meses de convivencia y de momentos compartidos, sabían que querían construir juntos un futuro real. Decidieron formalizar su relación en una ceremonia íntima y sencilla, rodeados de los amigos más cercanos y de sus seres queridos. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la casa, donde las flores de primavera y los rayos de sol hacían que el ambiente fuera aún más especial. Lucas, emocionado, llevó los anillos hasta el altar, y con una sonrisa contagiosa, declaró que ahora eran una familia para siempre. Desde ese día, la casa se llenó de una calidez indescriptible. Cada día era una oportunidad para reír, para disfrutar de la compañía mutua y para ver crecer a Lucas en un entorno lleno de amor. Un año después, Lorena y Elliot disfrutaban de una tarde tranquila en casa mientras Lucas jugaba en el jardín. Lorena se sentó junto a Elliot y, con una sonrisa radiante y un brillo especial en los ojos, tomó sus manos. Elliot, hay algo que debo decirte, susurró, sintiendo cómo la emoción llenaba sus palabras. Él la miró, sorprendido por la dulzura en su expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó, sin soltarle la mano. Vamos a tener un bebé, dijo ella, susurrando con una mezcla de alegría y emoción. Elliot, incrédulo, sintió que el corazón le daba un vuelco. No pudo evitar la emoción que lo invadió, y un momento después la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas de felicidad corrían por su rostro. No podía creerlo, la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad de ser padre, esta vez de la mano de la mujer que había llegado para sanar su corazón. Durante los meses siguientes, se prepararon con ilusión para la llegada del nuevo miembro de la familia. Lucas estaba más emocionado que nadie, fascinado con la idea de tener un hermano o hermana a quien enseñarle todo lo que sabía y con quien compartir sus juguetes. Finalmente, llegó el gran día. Elliot, ansioso y lleno de emoción, acompañó a Lorena al hospital, sosteniéndola de la mano en cada momento.
Había estado en esa situación antes, con emociones diferentes y recuerdos agridulces, pero esta vez la historia era distinta. Poco después, en medio de lágrimas de felicidad, recibieron a su nuevo hijo, una niña a la que llamaron Lily. Elliot la sostuvo en brazos por primera vez, conmovido hasta el alma, sintiendo que en ese pequeño y hermoso ser se cerraba un ciclo y comenzaba una nueva etapa. Lorena lo miraba con una sonrisa, y en sus ojos podía ver el reflejo de la misma felicidad y gratitud que él sentía en su interior. Cuando regresaron a casa, Lucas los esperaba con ansias, saltando de emoción al ver a su hermana. Se acercó a la pequeña cuna donde Lily dormía y, con la ternura de un hermano mayor, acarició suavemente su mano. «Bienvenida a casa, hermanita», susurró, mientras Elliot y Lorena se abrazaban, contemplando aquella escena llena de amor. La vida siguió su curso, y ahora, con Lucas y Lily, la casa de Elliot estaba completa, llena de amor y de las risas de una familia que había encontrado la felicidad a pesar de los desafíos y las pérdidas. Ambos vivían cada día con la certeza de que, juntos, habían construido algo hermoso y real, algo que el destino les había entregado como una segunda oportunidad de ser felices. Con el paso de los años, el amor en esa familia solo creció, y las aventuras de Lucas y Lily llenaban cada rincón de su hogar de alegría y complicidad. Ellos sabían que su historia había comenzado con dolor, pero se sentían agradecidos porque la vida los había reunido para crear una familia llena de esperanza y amor incondicional. Y así, en esa casa llena de vida y de recuerdos compartidos, vivieron felices para siempre, rodeados del amor de sus hijos y del lazo profundo que había nacido entre ellos. El lazo de una familia unida por el destino y el amor verdadero. Gracias a todos por acompañarnos en este increíble viaje, déjanos tu nombre para agradecerte en un próximo video. Suscríbete al canal, dale un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros videos. Te dejo un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.